Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con Santo Tomás de Aquino y la Suma Teológica, parte primera, la prima o cuestión 21, sobre la justicia y misericordia de Dios. Con tanta injusticia, con tanta crueldad, ¿hay justicia y misericordia? Bueno, estas son las preguntas que se plantea Santo Tomás de Aquino. ¿En Dios hay o no hay justicia? ¿Su justicia puede o no puede ser llamada verdad? ¿En Dios hay o no hay misericordia? ¿Y en todo lo que Dios hace hay o no hay justicia y misericordia? Son temas relevantes, temas que a veces no dejan dormir, sobre todo por lo que uno ve en la vida práctica, ¿no? Entonces vamos con esta cuestión 21 de la Suma Teológica, parte primera. Sin más dilación, vamos allá. Bueno, artículo primero. ¿En Dios hay o no hay justicia? Hay objeciones por las que parece que en Dios no hay justicia. En primer lugar, la primera objeción dice que la justicia se da con la templanza, pero en Dios no hay templanza, luego tampoco hay justicia. En segundo lugar, el que lo hace todo según el deseo de su voluntad no actúa con justicia, pero según dice el apóstol en Efesios 1, Dios realiza todo conforme a la decisión de su voluntad. No debe, por tanto, atribuírsele justicia. En tercer lugar, el acto de justicia consiste en dar lo debido, pero Dios no es deudor de nadie, luego no le corresponde tener justicia. En cuarto lugar, lo que hay en Dios es su esencia, pero esto no le corresponde a la justicia, pues dice Boecio en el libro de Hedbomad, el bien contempla la esencia y la justicia la acción, luego la justicia no le corresponde a Dios. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra todas estas objeciones? Que está lo que se dice en el Salmos 10:8. El Señor es justo y ama la justicia. Vamos con el argumento pormenorizado, el argumento en detalle de Santo Tomás de Aquino. El santo dice que hay una doble especie de justicia, una consistente en el mutuo dar y recibir. Ejemplo, la compraventa, la intercomunión, la conmutación. En el libro quinto de la Ética Nicómaco de Aristóteles, es llamada el filósofo justicia conmutativa o reguladores de conmutaciones o comunicaciones. Esta justicia no le corresponde a Dios porque, tal como dice el apóstol en Romanos 11:35, ¿quién le dio primero para que le tenga que devolver? La otra consiste en la distribución y es llamada justicia distributiva, por la cual el que manda o administra da a cada uno según su dignidad. Así como una correcta organización de la familia o de cualquier multitud gobernada demuestra que hay dicha justicia en quien manda. Así también el orden del universo, que aparece tanto en las cosas naturales como en las voluntarias, demuestra la justicia de Dios. Por eso dice Dionisio en su obra sobre los nombres divinos, es necesario ver que la justicia de Dios es verdadera en el hecho de que da a cada uno lo que le corresponde según su dignidad, y que mantiene la naturaleza de cada uno en su lugar y con su poder correspondiente. Por lo tanto, contestamos a la pregunta, ¿hay o no hay justicia en Dios? Sí hay justicia, y es la justicia distributiva, es decir, dar a cada uno como corresponda. Vamos con las objeciones en particular. La primera, acuérdense que decía que la justicia se da con la templanza, pero en Dios no hay templanza, luego tampoco hay justicia. Tomás de Aquino responde en particular a esto. Algunas virtudes morales tienen su punto de referencia en las pasiones, la templanza en la concupiscencia, la fortaleza en el temor y la audacia, la mansedumbre en la ira. Tales virtudes no pueden ser atribuidas a Dios más que metafóricamente porque, como ya se dijo, en Dios no hay pasiones, ni apetito sensitivo, que es el sujeto de tales virtudes, como dice Aristóteles en el libro tercero de la Ética. Algunas virtudes morales, por otra parte, tienen su punto de referencia en las operaciones, como la justicia, la liberalidad y la magnificencia en el dar y recibir. Estas no están en la parte sensitiva, sino en la voluntad. Por eso, nada impide que se atribuyan a Dios, pero no con respecto a acciones específicamente humanas, sino las propias de Dios, pues resulta ridículo alabar en Dios la virtuosidad política, como dice Aristóteles en el décimo libro de la Ética. Vamos con la segunda objeción que decía, acuérdense, el que lo hace todo según el deseo de su voluntad no actúa con justicia, pero según dice el apóstol en Efesios 1, Dios realiza todo conforme a la decisión de su voluntad. No debe, por tanto, atribuírsele justicia.
Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que como el bien conocido es el objeto de la voluntad, le resulta imposible a Dios querer si no es por el contenido de su sabiduría, de la misma forma que por la ley de la justicia su voluntad es recta y justa. Por eso, lo que hace según su voluntad, lo hace justamente, como nosotros que, al obrar según la ley, obramos justamente. Pero mientras nosotros obramos según la ley de aquel superior a nosotros, Dios es para sí mismo ley. Vamos con el artículo tercero. Vamos con la objeción tercera, que decía, acuérdense, el acto de justicia consiste en dar lo debido, pero Dios no es deudor de nadie, luego no le corresponde tener justicia. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? ¿Qué responde? Que a cada uno se le debe lo que es suyo. Se dice que es de alguien aquello que le está subordinado. Ejemplo, el siervo al Señor. Pero no a la inversa, ya que el libre es aquel que dispone de sí mismo. Y lo debido conlleva una cierta exigencia o necesidad por parte del subordinado. En las cosas hay que tener presente, en este sentido, un doble aspecto. Por una parte, algo creado está subordinado a algo creado, como las partes al todo, los accidentes a la sustancia, y cada cosa a su fin. Por otra parte, todo lo creado está subordinado a Dios, y en esto último, que es la operación divina, hay que considerar una doble dimensión, algo que se debe a Dios y algo que se debe a lo creado. Dios es quien lo satisface todo, pues a Dios se le debe el que se cumplan las cosas lo que determina su sabiduría y su voluntad, y que pone al descubierto su bondad. En este sentido, la justicia de Dios mira su propio decoro, pues se da lo que a sí mismo se debe, y a lo creado se le debe que posea lo que le corresponde. Ejemplo, que el hombre tenga manos y que le estén sometidos los animales. En este sentido también Dios hace justicia dando a cada uno lo que le corresponde a su naturaleza y condición. El segundo sentido expuesto depende del primero, ya que a cada uno se le debe lo que le está subordinado según lo establecido por la sabiduría divina. Pero aun cuando Dios dé en este sentido lo debido a alguien, sin embargo, Él no es deudor, porque Él no está subordinado a nadie, sino por el contrario, los demás lo están en Él. Por eso, en Dios la justicia es llamada a veces expresión de su bondad, otras veces retribución de méritos. Y a todo esto se refiere a Anselmo cuando dice, al castigar a los malos, eres justo, pues lo merecen. Al perdonarlos, eres justo, porque así es tu bondad. Vamos con la objeción cuarta que decía, lo que hay en Dios es su esencia, pero esto no le corresponde a la justicia, porque dice Boecio, el bien contempla la esencia y la justicia la acción. Luego la justicia no le corresponde a Dios. Pero Santo Tomás de Aquino responde contra esto, que aun cuando la justicia se concrete en los actos, sin embargo esto no excluye que sea la esencia de Dios, porque también lo que pertenece a la esencia puede ser principio de acción. Pero el bien no siempre se concreta en los actos, porque se dice que alguien es bueno, no solo por lo que hace, sino también porque en esencia es perfecto. Y en aquel mismo texto se dice que lo bueno es a lo justo, lo que lo general a lo particular. Entonces, ahí terminamos el artículo primero. ¿En Dios hay o no hay justicia? Sí, sí hay justicia. Y aquí nos aclara que es la justicia distributiva. Vamos con el artículo segundo. ¿La justicia de Dios es o no es la verdad? ¿La justicia de Dios es o no es la verdad? Hay objeciones por las que parece que la justicia de Dios no es verdad. La justicia está en la voluntad, ya que como dice Anselmo, es la rectitud de la voluntad. En cambio, la verdad está en el entendimiento, según nos dice el filósofo, es decir, Aristóteles, en el sexto de la metafísica y en el sexto de la ética Nicómaco. Por lo tanto, la justicia no pertenece a la verdad. En segundo lugar, según Aristóteles, en el cuarto de la ética, la verdad es una virtud distinta de la justicia, por lo tanto, la verdad no pertenece a la razón de justicia. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra estas dos objeciones? Que está lo que se dice en el Salmos 84:11, que dice, la misericordia y la verdad se encontraron. Ahí se ha escrito verdad por justicia. Vamos con el argumento pormenorizado de Santo Tomás de Aquino, que dice, como ya se dijo en la cuestión 16, artículo primero, la verdad consiste en la adecuación entre el entendimiento y las cosas, y el entendimiento, que es causa de las cosas, se relaciona con ellas como su regla y medida, y sucede al revés con el entendimiento, que toma su saber partiendo de las cosas. Así pues, cuando las cosas son la regla y la medida del entendimiento, la verdad consiste en que el entendimiento se adecua a las cosas. Esto es lo que sucede en nosotros, pues de lo que las cosas son o no son, depende que nuestra palabra sea verdadera o falsa. Pero cuando el entendimiento es la regla y la medida de las cosas,
La verdad consiste en que las cosas se adecúan al entendimiento. Por ejemplo, el artista hace un buen trabajo cuando es fiel a los principios del arte. Pues bien, la relación entre obra artística y arte es idéntica a la existente entre obra justa y ley. Así pues, la justicia de Dios, que consiste o que constituye el orden en las cosas adecuado a su sabiduría, que es su ley, es llamada correctamente verdad. Y así entre nosotros decimos también verdad de la justicia. Vamos con las objeciones en particular. La primera decía, la justicia está en la voluntad, ya que como dice Anselmo, es la rectitud de la voluntad. En cambio, la verdad está en el entendimiento, según Aristóteles, y por lo tanto la justicia no pertenece a la verdad. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que la justicia, en cuanto ley reguladora, está en la razón o entendimiento, en cuanto mandato, por el que se regulan las obras según la ley. Está en la voluntad. Vamos con la segunda objeción. Según Aristóteles, la verdad es una virtud distinta de la justicia, por lo tanto la verdad no pertenece a la razón de justicia. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que la verdad de la que está hablando el filósofo es una determinada virtud por lo que alguien, con palabras y hechos, se manifiesta tal cual es, y consiste en la conformidad entre signo y significado, pero no en la conformidad entre efecto y causa y regla, correspondiente, como se dijo, a la verdad de la justicia. Vamos con la cuestión tercera, que dice, ¿en Dios hay o no hay misericordia? ¿En Dios hay o no hay misericordia? Hay objeciones por las que parece que en Dios no hay misericordia. En la primera objeción dice, como dice el Damasceno, la misericordia es una especie de la tristeza, pero en Dios no hay tristeza, luego tampoco hay misericordia. En segundo lugar, la misericordia es una disminución de la justicia, pero Dios no puede omitir lo que es propio de su justicia, pues se dice en el segundo de Timoteo 2:13, si no creemos, Él permanece fiel. Él no puede renunciar a sí mismo. Como dice la glosa, renunciaría a sí mismo si renunciara a sus palabras. Luego a Dios no le corresponde la misericordia. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esto en general? Que está lo que se dice en el Salmo 110:4, el Señor es compasivo y misericordioso. Vamos con el argumento específico, el respondo de Santo Tomás de Aquino. La misericordia hay que atribuirla a Dios en grado sumo, pero como efecto, no como pasión. Para demostrarlo hay que tener presente que misericordioso es como decir que alguien tiene miseria en el corazón, en el sentido de que le entristece la miseria ajena como si fuera propia. Por eso quiere desterrar la miseria ajena como si fuera propia. Este es el efecto de la misericordia. Entristecerse por la miseria ajena no lo hace Dios, pero sí, y en grado sumo, desterrar la miseria ajena, siempre que por miseria entendamos cualquier defecto, y los defectos no desaparecen si no es por la perfección de alguna bondad. Y como ya se demostró en la cuestión sexta, artículo cuarto, el origen primero de la bondad es Dios. Pero hay que tener presente que otorgar perfecciones a las cosas pertenece a la bondad divina y a la justicia, liberalidad y misericordia, pero por razones distintas, pues considerándolo absolutamente, transmitir perfección pertenece a la bondad. Pero en cuanto a las perfecciones presentes en las cosas, concedidas por Dios proporcionalmente, esto pertenece a la justicia, como ya se dijo. Y en cuanto a las perfecciones dadas a las cosas no para su utilidad, sino por su bondad, esto pertenece a la liberalidad. Y en cuanto a las perfecciones dadas a las cosas por Dios y que destierran algún defecto, esto pertenece a la misericordia. Vamos con las objeciones en particular. La primera, acuérdense que decía, como dice el Damasceno, la misericordia es una especie de la tristeza, pero en Dios no hay tristeza, tampoco hay misericordia. ¿Qué contesta Santo Tomás de Aquino contra esto? Que esta objeción toma la misericordia como pasión. La segunda objeción decía, la misericordia es una disminución de la justicia, pero Dios no puede omitir lo que es propio de su justicia, pues se dice en el segundo de Timoteo 2:13, si no creemos, Él permanece fiel. Él no puede renunciar a sí mismo, como dice la glosa, renunciaría a sí mismo si renunciara a sus palabras. Luego a Dios no les corresponde la misericordia. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esto? Dios al obrar misericordiosamente no actúa contra, sino por encima de la justicia. Ejemplo, si a quien se le deben 100 denarios se le dan 200,
Quien hace esto no es injusto, sino que obra libre y misericordiosamente. Lo mismo sucede cuando se perdonan las ofensas recibidas, pues quien algo perdona, algo da. Por eso el apóstol al perdón lo llama don, cuando dice en Efesios 4:32, daos unos a otros como Cristo se dio a vosotros. Queda claro así que la misericordia no anula la justicia, sino que es como la plenitud de la justicia, porque se dice en Santiago 2:13, la misericordia hace sublime el juicio. Así terminamos el artículo 3. ¿En Dios hay o no hay misericordia? Hay misericordia, en grado sumo. Vamos con el artículo 4. ¿Hay o no hay justicia y misericordia en todo lo que Dios hace? Hay objeciones por las que parece que no hay justicia y misericordia en todo lo que Dios hace. En primer lugar, algunas obras de Dios, como la justificación del impío, son atribuidas a la misericordia. Otras, en cambio, como la condena de los impíos, la son a la justicia. Pero se dice en Santiago 2:13, sin misericordia se juzgará a aquel que no obre con misericordia. Luego, en todas las obras de Dios no siempre aparece la misericordia y la justicia. Una segunda objeción dice que en Romanos 15:8 el apóstol atribuye la conversión de los judíos a la justicia y a la verdad, y la de los paganos a la misericordia. Luego, en todas las obras de Dios no siempre aparece la misericordia y la justicia. En tercer lugar, en este mundo muchos justos son afligidos, y esto es injusto. Luego, en todas las obras de Dios no siempre aparece la justicia y la misericordia. En cuarto lugar, justicia es dar lo debido, misericordia es desterrar la miseria. Tanto la justicia como la misericordia presuponen algo en su obrar, pero la creación no presupone nada. Luego en la creación ni hay misericordia ni hay justicia. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? Que está lo que se dice en el Salmo 24:10. Todos los caminos del Señor son misericordia y verdad. Vamos al argumento pormenorizado de Santo Tomás de Aquino. Es necesario que en todas las obras de Dios se encuentre misericordia y verdad. Misericordia si se toma como destierro de algún defecto, pues no todo defecto puede ser llamado miseria, sino solo los defectos de la naturaleza racional a la que le corresponde ser feliz, ya que la miseria se opone a la felicidad. La razón de esto se debe a que lo debido por la justicia divina o se da a Dios o se da a las criaturas, y nada de esto puede ser omitido en el obrar de Dios, pues Dios no puede hacer nada que no corresponda a lo dictado por su sabiduría y bondad, según el modo en que algo es debido a Dios, como ya dijimos anteriormente. De forma parecida también, lo que hace en las cosas creadas lo hace con el conveniente orden y proporción, y en esto consiste la razón de justicia. Por lo tanto, es necesario que en todo lo que Dios hace haya justicia. Por lo demás, la obra de la justicia divina supone la obra de misericordia, y en ella se funda, pues a la criatura no se debe algo a no ser por algo preexistente o presupuesto. Incluso esto se deberá también por algo previo. Y como no se puede llevar un proceso indefinido, es necesario llegar a algo que depende de la exclusiva bondad de la voluntad divina, que es el fin último, como si dijéramos que tener manos es algo debido al hombre por tener alma racional, tener alma racional por ser hombre por bondad divina. De este modo, en cualquier obra de Dios aparece la misericordia como raíz, y su eficacia se mantiene en todo, incluso con más fuerza como la causa primera, que actúa con más fuerza que la causa segunda. Por eso también lo que se debe a alguna criatura, Dios por su misma bondad, lo da con más largueza que la exigida por lo debido, pues para mantener un orden justo se necesita mucho menos de lo que la bondad divina otorga y que sobrepasa toda proporción exigida por la criatura. Vamos con los argumentos, o con las objeciones más bien, en particular. La primera decía, algunas obras de Dios como la justificación del impío son atribuidas a la misericordia, otras en cambio a la condena de los impíos, que lo son la justicia. Por eso se dice en Santiago 2:3, sin misericordia se juzgará a aquel que no obre con misericordia. Luego, en todas las obras de Dios no siempre aparece la misericordia y la justicia. Pero ¿qué dice Tomás de Aquino contra esto?
que algunas obras son atribuidas a la justicia y otras a la misericordia, porque en algunas aparece con más relevancia la justicia, en otras la misericordia. Y sin embargo en los condenados aparece la misericordia, no porque les quite totalmente el castigo, sino porque se lo alivia, ya que no los castiga como merecen. Y en la justificación del pecador aparece la justicia, pues quita la culpa por amor, el mismo amor que infunde misericordiosamente. Se dice de la Magdalena en Lucas 7:47, mucho se le perdonó porque mucho amó. Vamos con la segunda objeción que decía en Romanos 15:8, el apóstol atribuye la conversión de los judíos a la justicia y a la verdad, y la de los paganos a la misericordia. Luego, en todas las obras de Dios no siempre aparece la misericordia y la justicia. ¿Pero qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que la justicia y la misericordia aparecen tanto en la conversión de los judíos como en la de los paganos, pero hay una razón de justicia en la conversión de los judíos que no se da en la de los paganos, y es que aquellos son salvados por las promesas hechas a sus padres. Vamos con la tercera que decía, en este mundo muchos justos son afligidos, y esto es injusto. Luego en todas las obras de Dios no siempre aparece la justicia y la misericordia. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que también en el hecho que los justos sufran en este mundo aparece la justicia y la misericordia, pues por tales sufrimientos se les limpian las pequeñas manchas y el corazón, dejándolo terreno, se orienta más a Dios. Dice Gregorio, los males que en este mundo nos oprimen nos empujan a ir a Dios. Vamos con la cuarta objeción que, recuerden, decía, la justicia es dar lo debido. Misericordia es desterrar la miseria. Tanto la justicia como la misericordia presuponen algo en su obrar, pero la creación no supone nada. Luego en la creación ni hay misericordia ni hay justicia. Vamos entonces con la respuesta de Santo Tomás de Aquino a este argumento. Aun cuando la creación no presuponga nada creado, sin embargo presupone algo en el pensamiento de Dios. Y ahí se salva también la razón de justicia, en cuanto que las cosas existirán según lo determinado por la sabiduría y bondad divinas. En cierto modo, se salva también la razón de misericordia, porque pasan de no ser a ser. Uh-huh. Eso es entonces, muchachos, eso es entonces la cuestión 21 de esta suma teológica, parte primera, sobre la justicia y misericordia de Dios. La verdad es que es bastante interesante. ¿Ah? La justicia divina no se basa en la retribución conmutativa, sino en una justicia distributiva. Entonces la justicia de Dios es inseparable del orden universal y de la sabiduría divina que le rige la creación y la providencia. Y la misericordia de Dios no debe entenderse como una emoción o una pasividad ante el mal, sino como la acción efectiva de eliminar los defectos y suplir las carencias de la creación. Dios no actúa contra la justicia al ser misericordioso, más bien la misericordia perfecciona la justicia al dar más de lo que estrictamente se debe, reflejando la infinita bondad. Además, en todas las acciones de Dios se hallan presentes la justicia y la misericordia, aunque algunas obras divinas predomina la justicia y en otras la misericordia, ambas están siempre enraizadas en la misma sabiduría y bondad de Dios. Así que no nos quepa ninguna duda, muchachos, de que en Dios hay justicia y hay misericordia. De ciertos modos, por cierto que sí, pero hay y no hay duda de aquello. Los dejo invitados entonces al grupo de WhatsApp para que dejen, para que se enteren más bien de todas las novedades que tenemos en Filosofía Apuntes y que entren a la comunidad para que puedan opinar y de alguna forma participar en esta comunidad.
Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Ricardo, Jorge Ríos, Vicky Serra y Noecita, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo a todos. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Cap Welter, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Cap Welter. Un abrazo también. Y usted puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.